Chiapas, Vietnam, Ecuador, Senegal, el mundo. Yo no quiero demonizar a nadie, pero es curioso, el reportaje está bien hecho, ¿verdad? Además, es curioso que siendo Manos Unidas una organización claramente católica, de fuerte implantación cristiana, sin embargo no haya el más mínimo mensaje evangelizador o proselitista en este vídeo promocional del trabajo que hacen, buscando estimularnos y sensibilizarnos para que les echemos una mano a sus manos, ¿no?, unidas. Me ha parecido muy interesante este trabajo. Digo que yo no quiero demonizar a nadie, pero hoy que teníamos cifras además de crecimiento, que si crecíamos el 0,3, estoy cansado ya de tanta manipulación, utilización, alegría o tristeza partidista de cada uno de los datos de la macroeconomía, de toda esta vaina. No quiero demonizar a nadie, pero esos 130.000, por ejemplo, señores y señoras que tienen su dinero opaco para defraudar Hacienda en sus respectivos países en bancos de Suiza, como ha puesto en evidencia Hervé Falcioni, ¿no?, este chico que fue acusado de robar datos, este ingeniero informático en el banco suizo en el que trabajaba, o esos grandes millonarios de la tierra, no pueden saber, porque si no, no pondrían a acumular. Porque para acumular hay que detenerse mucho en acumular, hay que dedicarse, ¿no? No pueden tener ni idea de que no tienen ni la milésima parte de lo que tiene la gente que echa una mano en algunos de estos sitios cuando se siente pagado con la sonrisa de ese alguien que por primera vez se siente alguien y antes era poco menos que nada. Bienvenidos, vamos a empezar. Profesor Cabello, gracias. Muy buenas, Domi. Así que hoy no nos vamos a entretener demasiado en que si ese crecimiento ridículo ha sido, si funciona, si no funciona, si eso es un acierto de un gobierno, de los otros, si estamos interconectados y los aciertos no son de ningún gobierno, si los mercados de verdad saben dónde van o no van, o si has visto El lobo de Wall Street de Martin Scorsese. No, no. Ahora mismo vamos, como suele ser habitual, no siempre a la misma hora, pero sí cada jueves a Econo Nuestra. Creo que tenemos comparativas, profesor, de la economía de nuestro país con la de otros países, ¿no? Bueno, he traído una gráfica que puede resultar interesante si nos comparamos con Irlanda. ¿Por qué has escogido Irlanda? ¿Y por qué he escogido Irlanda? Pues mira, he escogido Irlanda porque la economía es una ciencia social, ¿no? Y la ciencia social tiene un problema con respecto a las ciencias naturales. Y es que la experimentación es muy complicada. O sea, tú no puedes poner un país a experimentar con él a ver si funciona o no funciona, porque es que además nunca va a estar siempre en la misma situación para poderlo comparar, ¿no? Como cuando tú haces un experimento químico, haces un experimento con la física, ¿no? Por lo tanto, la ciencia social tiene ese problema. ¿Qué le ocurre a Irlanda? Bueno, pues que partíamos en los años 90 de una situación muy parecida a nivel de paro. Hemos sufrido, o mejor dicho, nos hemos beneficiado de un boom inmobiliario muy parecido y hemos sufrido, digamos, el pinchazo de esa burbuja inmobiliaria también de una forma muy parecida. Por lo tanto, podríamos decir que no es un experimento, pero que sí es lo más parecido a un experimento que podemos hacer en ciencia, ¿no? Que es comparar países en una situación parecida, con una renta per cápita más o menos parecida, aunque ellos están por encima de nosotros, con el propio boom y el propio pinchazo. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión? Pues podemos sacar en conclusión cómo lo han hecho ellos y cómo lo hemos hecho nosotros. ¿Quién está acertando más y quién está acertando menos? Si partimos de la base de que la situación era muy parecida, ¿no? Entonces, si vemos en la gráfica, podemos observar que en los años 90 partíamos de un nivel de paro muy parecido. Ya ves que las dos líneas, la azul y la roja, se juntan. La azul sería la nuestra, la roja sería la de Irlanda. Y a partir de ahí, la curva nuestra se dispara en la primera crisis de los años 90, la de Irlanda se dispara un poquito menos. Ahí ya te está dando, bueno, sensación de por qué nuestro mercado de trabajo falla más que el de Irlanda, porque en una crisis parecida nosotros nos disparamos en el desempleo y ellos no. Y a partir de ahí seguimos prácticamente en la misma línea, es decir, vamos disminuyendo el nivel de desempleo
gracias al boom inmobiliario, gracias al desarrollo de la etapa dorada de los 2000, hasta que prácticamente, bueno, casi nos llegamos a acercar un poquito al 2007 o por ahí, antes, justo cuando empieza la crisis que estamos ahora sufriendo. Y cuando empieza la crisis, si te das cuenta, la línea azul se dispara de una forma vertical. Y ellos prácticamente están en el punto de inicio. Efectivamente, ellos están prácticamente en el... Fíjate que ellos también se disparan de una forma vertical igual, y prácticamente seguimos paralelo y muy parecido. Ellos se disparan de una forma vertical igual, que es el efecto de la burbuja. De la burbuja, pero claro, en un momento... Era ficticio esa tasa tan baja de paro, ¿vale? Era momentánea, bien, pero no sobrepasan su propio... Exactamente, pero llega un momento en que paran de destruir empleo e incluso ya están creando empleo, y además de forma clara. Ves que hay un máximo en esa curva, ¿verdad?, a la derecha, y ya empieza a decrecer y ya ahora mismo están creando empleo. Ya hace años que están creando empleo y han tenido un máximo en una situación mucho mejor que la nuestra. Sin embargo, nosotros hemos crecido de una forma bestial. Hemos mantenido ahí, hacemos un pequeño paroncito en el año 2009 con el plan E, bueno, ese intento de estímulo de la economía, y nuevamente volvemos a dispararnos, y ahora parece que hemos parado de destruir empleo, pero que no estamos creando empleo como lo están haciendo ellos. Luego aquí vemos, esto sería una especie de experimento económico en el cual dos países con similares características de desempleo y sufriendo el mismo boom inmobiliario y posterior pinchazo, uno lo ha hecho de una forma y el otro lo ha hecho de otra. Vale, pero me surgen preguntas previas, si me permite. ¿Irlanda es un país que durante el boom mobiliario recibió inmigración de mano de obra? Y sí, lo que pasa es que también recibió mucha inmigración de mano de obra cualificada, porque ellos han atraído capital. Ellos han atraído muchas empresas muy productivas, como puede ser Google, todas las empresas innovadoras alrededor de Internet y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían un impuesto de sociedades bajo, un 12,5%, con tasa plana de impuesto de sociedades. Eso no tiene nada que ver con la construcción. No, no tiene nada que ver, pero a raíz la construcción... Ha sido paralelo. Ha sido paralelo, claro. Entonces, bueno, eso ha permitido que, bueno, ellos no tuvieran exclusivamente una forma de crecer, ¿no? Pero además es que han apostado por seguir cuando han tenido el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y te puedo decir que la burbuja ha sido incluso peor que la española, digamos, o por lo menos la bancaria, que ha sido la crisis posterior a la inmobiliaria, ¿no? Ha sido incluso peor que la española, pero han sabido mantener el criterio, bueno, de unos impuestos bajos, flexibilizar la economía e intentar atraer capital para seguir creciendo. Bueno, eso... Hombre, te planteaba lo de la inmigración porque por comparar poblaciones activas, ¿no? Es que sí me parece relevante. Claro, sí, no, claro. Por eso también es cierto que cuidado con los experimentos sociales, porque, como te decía al principio, es muy difícil hacer comparaciones donde todas las demás variables, como decimos los economistas, ¿no? Cuando hacemos una comparación decimos ceteris paribus, que significa a igualdad de las demás variables. Bueno, eso es casi imposible, y además eso es un análisis que al final no te lleva prácticamente a ningún lado. En todo caso, Irlanda no es un país muy diferente de España. No es muy diferente. No es muy diferente. O sea que la comparación es relativamente válida, está en el mismo entorno europeo. Y ahora, vamos a ver, ¿qué han hecho ellos? Que sé que para eso traen la gráfica. Claro, no, ¿Qué han hecho ellos que tú consideras que sí deberíamos hacer? Te lo he comentado antes. Primero, bueno, ellos la crisis inmobiliaria la tuvieron junto a un crecimiento del empleo muy cualificado por parte de grandes empresas como pudo ser Google, Facebook, todas estas que se han... ¿Y eso sucedió solo por bajar el impuesto social? Claro. Hombre, tú ten en cuenta que si una empresa se va a localizar en Irlanda pagando un 12,5% y aquí un 30%, bueno, pues la diferencia es bestial. Si además tienen la seguridad de que se lo van a mantener y tienen incentivos para establecerse allí, es lo que hablábamos, hay que atraer capital, porque, vamos a ver, el capital es algo que nos hace productivos y que nos hace ricos, pero no solamente al que tiene el capital, sino al que disfruta trabajando con el capital. Te voy a poner un ejemplo, yo creo que los telespectadores lo van a entender. Vamos a ver, yo tengo dos parcelas. Yo tengo una parcela en la que voy a labrar la tierra con una azada. Y yo tengo otra parcela al lado donde voy a labrar la tierra con un tractor. El tractor es el capital, alguien que ha ahorrado, ha invertido, ha comprado un bien de inversión que es el tractor, que es el capital, que le va a permitir sacar mucha más productividad a esa tierra que el que tiene la tierra trabajándola con una azada.
¿Quién va a sacar más provecho de la tierra? Pues lógicamente el que ha invertido más. ¿Quién puede pagarle más al trabajador de la tierra? El que tiene el tractor. ¿Quién es el que va a disfrutar de salarios más altos? El que tiene el tractor. Luego, la solución... Siempre y cuando reparta beneficios, claro. Claro, pero es que eso se reparte, digamos, de forma espontánea, porque ya, primero, el trabajador tiene que estar cualificado. Por eso necesitamos capital humano, porque para trabajar la tierra con un tractor tiene que tener la cualificación de saber llevar el tractor. Bueno, que eso es un ejemplo que te pongo muy sencillo, pero que a lo largo de la economía hay ejemplos miles donde el trabajador con capital tiene que estar más preparado para utilizar ese capital y ser más productivo. Al final, nosotros los países más ricos son los que tienen capital invertido en su economía, que son capaces de pagarle más a sus trabajadores. Luego, ojo y cuidado con demonizar el capital, porque es al revés. El capital es lo que nos permite ser ricos, nos permite ser productivos y por lo tanto tener un mejor nivel de vida. Otro tema, y aprovecho para hacer la comparación con China, no es la comparación con China, sino hacer referencia a China, ¿no? En esta semana hemos leído varios informes sobre la pobreza y sobre todo sobre la desigual distribución de la renta y lo que ha crecido las desigualdades. Entonces, cuidado porque podemos estar errando el tiro. Y te digo por qué, porque cuando nosotros nos fijamos en las desigualdades, estamos suponiendo que nosotros no queremos la desigualdad, queremos la igualdad. Pero en realidad eso no es lo que queremos. O creo al menos que la inmensa mayoría de las personas no queremos eso. En realidad lo que queremos es luchar contra la pobreza, es decir, con que no haya pobres, que no haya personas que estén pasándolo mal en este mundo. Entonces, eso es lo que tendría que ser nuestro objetivo. Entonces te voy a poner el ejemplo de China. Voy a hacer un pequeño dibujo. Vamos, si hace 30 años en China había pues una desigualdad que podía ser, pues los más ricos tenían pues una proporción como esta, digamos, en el dibujo. En la medida de lo posible, Chef, favoréceme un poco a David. Y los pobres tendrían pues muy poquito, ¿no? Y en los ricos mucho. Bueno, pero a la vez que esto había un 81% de personas que tenían menos de $1,50 de salario diario. Por lo tanto, en extrema pobreza, ¿vale? Pobreza extrema, un 81% en China. Y teníamos esta desigualdad que era enorme, porque en China ya hace 30 años había una desigualdad enorme. Si nos venimos a hoy, resulta que la desigualdad ha crecido. Es verdad que está aquí, que hay personas muy ricas, es verdad, mucho más, pero los pobres están aquí. La desigualdad es mayor, esta es la desigualdad, y es mayor, sí, es mayor la desigualdad, pero el porcentaje de pobres en pobreza extrema, que suponen los que tienen un ingreso inferior a $1,50 diario, ha bajado al 31%. O sea, es decir, que la diferencia que hay entre quienes tienen menos y quienes tienen más ha aumentado. Los que tienen más han acumulado un más brutal. Exactamente. Pero, sin embargo, los que tienen menos son menos. Exactamente. ¿Qué ha pasado en estos 30 años en China? Bueno, lo estamos viendo. Estos números es por ponerle número a algo que nosotros sabemos. Hace 30 años en China había pobreza a raudales. Hoy en China es un país donde, hombre, sigue habiendo muchos pobres. Hay 31%, que es muchísimo, que tienen por debajo del $1,50 diario. Pero ha habido un 50% de chinos, que estamos hablando de 1.400 millones de personas, de 700 millones de personas que han pasado ese umbral de la pobreza extrema. Luego, mi pregunta, y la pregunta de los telespectadores ¿es tan malo que haya crecido la desigualdad? ¿Estamos cerrando el tiro en fijarnos en esta diferencia? Nuestro objetivo no es que las personas superen un nivel de pobreza y digamos, accedan a lo que estamos accediendo el resto de los mortales. Aquí parece que la desigualdad ha ido a favor de esta, digamos, salida de la pobreza por parte de los chinos. Y yo creo que este es nuestro objetivo. Evidentemente, esta desigualdad no es buena per se, pero no erremos el tiro, es decir, no vayamos a luchar contra la desigualdad y al final lo que consigamos es tener un país como Nigeria o los países africanos por debajo del Sáhara, donde
la igualdad es muy grande, sí, hay una igualdad grande porque aquí nadie tiene nada. Entonces, ¿me explico? Vayamos. Lo que ocurre es que ahí de lo que dices dimana una especie de rendición que me preocupa. O sea, ¿quiere decir que no se puede conseguir luchar al mismo tiempo contra la pobreza y contra la desigualdad? No quiere decir... Claro, no sé, claro, planteo. sí. Claro, vamos a ver, he puesto un ejemplo Sí, extremo. ¿Por qué es un ejemplo extremo? Primero, porque China, vamos a ver, los países pasan por etapas históricas, ¿no? No se puede pasar de ser la China paupérrima que era hace 30 años a Noruega hoy en día, porque ese es un salto en el vacío que no se puede dar. Por lo tanto, China tendrá que pasar por diversas etapas. Claro. Y en esas etapas no está tan mal que haya incremento de desigualdad. Pero lo que yo te planteo es si esta etapa la va a llevar a una etapa mejor o lo que va a hacer es consolidar una sociedad muy desigual con una gente muy pobre que no es tan pobre como para ser miserable, pero que no progresa. Esa pregunta es muy buena, porque, vamos a ver, no desdeñemos un 50% de chinos que han salido de la pobreza extrema. Eso es un triunfo, es un triunfo de la humanidad. Duda, eso tenemos sobre todo porque estamos hablando de un país... Sobre todo porque estamos hablando de 1.500 millones de chinos, claro. Y si hablamos de un 50%... Son 700 millones. Estamos hablando de 700 millones de habitantes que no están ya en la miseria, prácticamente. Efectivamente. Luego eso es un logro muy importante por parte de China. Y no olvidemos también lo que te acabo de decir, que es un país... del que partíamos, vamos a poner los pies en el suelo y conocer el país del que partíamos, un país paupérrimo. La pregunta que tú hacías es, bueno, ¿y esto es definitivo? ¿Esto tiene que ser así per se? Hombre, nuestra esperanza es que no. De hecho, los modelos que nosotros tenemos en mente, y lo mismo que hemos puesto el modelo de Irlanda, a mí me gustaría poner los modelos de la Europa del Norte, de Holanda, de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, de Finlandia. Algunos de ellos los conozco directamente porque he estado allí y comparto con compañeros míos cómo viven, cómo se organizan. Bueno, y es una maravilla dentro de lo que cabe. Han conseguido, bueno, que esto sea cero y la desigualdad, bueno, es una desigualdad, vamos a ver, es una desigualdad que es hasta buena, porque tampoco... Motivadora. Efectivamente, no denigremos la igualdad, porque entonces nos pasamos a criticar a Amancio Ortega, porque gana muchísimo dinero, como decía nuestro amigo Alberto Garzón, y hay que ir a por él y cargárselo. No, perdona. Como que no ibas a hacer una referencia a tu exalumno. No, bueno, es que cuando le hiciste la entrevista... Te volverá a coger en el Twitter. Me pareció, además yo creo que incluso como empresario me sentiría un poco, no sé, bueno, eso no voy a entrar en lo que tendría que hacer Amancio Ortega, pero bueno, en definitiva, que yo no, vamos, fíjate la desigualdad. Yo lo admiro porque ha sido capaz de crear de la nada lo que ha creado, le está dando puestos de trabajo a infinidad de personas y además nos está vistiendo a todos. Bueno, a mí menos, ¿no? Porque yo no entro, o a lo mejor sí, no sé si hay algo que compra mi mujer en Zara, pero nos está vistiendo a unos precios y que sea la moda asequible a todo el mundo. Y además te digo una cosa, tampoco lo envidio, es decir, el tirarme la vida dedicada, bueno, cada uno tiene una forma de vivir, ¿no? Yo, por ejemplo, que me encanta estudiar y que me encanta hacer deporte, pues yo me veo y me reconozco incapaz de dedicar una vida a hacer eso. Por lo tanto, tampoco le envidio, es decir, le agradezco que él se haya tirado una vida así y entiendo en un mercado global que se le premie porque millones y millones de personas se están vistiendo de forma barata a la moda y está dándole trabajo a muchísima gente. Por lo tanto, esa desigualdad, hay una parte de la desigualdad que no es mala, sino que es buena. En todo caso, cuando hablábamos, yo me refería al inicio del programa, cuando hice la entradilla después del vídeo de Manos Unidas, cuando hablamos de grandes fortunas o de personas que acumulan dinero, no hablamos tanto de economía productiva, sino fundamentalmente de gente que dedica su vida a hacer dinero, a evadirlo, a trucarlo, a especular con ese dinero, etcétera, ¿no? Claro. Hablamos de otra cosa, por eso yo te hacía la broma con lo del lobo de Wall Street. Ya. Y que no lo has visto, por cierto. ¿Algo más? Bueno, tenía pensado hablar de Argentina, pero si te parece lo dejamos para la semana que viene. Lo digo porque sé que tienes una cita importante y tal, y prefiero no... Hoy tenemos la investidura de los doctores de la universidad y tenemos... Bueno, pues gracias. Profesor, seguimos, como siempre, o bien al hilo de la actualidad absoluta, como la última vez que analizamos las cifras del paro de la encuesta de población activa, o seguimos aprendiendo e investigando, en cierto modo, y analizando un poco nuestra propia realidad.
con esos momentos seleccionados de la gráfica de lo real, por otro lado, porque esta comparativa con dos países diversos y distintos, pues también nos hacen reflexionar y pensar. Lo que pasa es que yo tengo millones de dudas, claro, y quiero que sigamos hablando. Esto, efectivamente, esto es un programa que son 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos y no podemos entrar, pero como resumen... No, es muy interesante, es muy interesante. No demonicemos esa desigualdad. A veces es hasta buena, evidentemente la desorbitada desigualdad que hay en determinados países es mala, pero mientras van creciendo, están permitiendo que las personas salgan de la pobreza. Y al final, cuando el país llega a un estadio de desarrollo, el mismo país piensa que la desigualdad, que prefiere más igualdad, porque lo preferimos todo, y conseguimos un estadio más Hay que estable. preconizar la igualdad en derechos y en deberes, pero no la igualdad per se. O sea, quienes han pretendido homogeneizar desde cierta ideología aparentemente paternal y salvadora y igualitaria, lo que consiguieron fueron los gulags y algún desgraciado momento histórico de gente que sufrió, se dejó la vida en ellos. Yo lo tengo claro, al menos. Hay una frase que me parece interesante en ese sentido: no hay nada más desigual que tratar de iguales a quienes no lo son. Pero insisto, no hablamos de derechos y deberes. Ahí sí hay que incidir y hay que trabajar para que todos tengan los mismos derechos por abajo y todos tengan también los mismos deberes por arriba. Perfecto, totalmente de acuerdo. Bueno, pues gracias.